Buenas, saludos, bienvenidos. Nuevamente nos encontramos para tomar tiempo para estudiar la palabra de Dios. Estamos estudiando el Evangelio de Mateo, ya iniciando el capítulo 9. Ten tu Biblia a mano, ponte cómodo, prepara tu material de notas y sin más, pidamos a nuestro Padre Celestial que nos ayude y nos guíe en este tiempo. Padre Santo, Padre bendito, te alabamos y te bendecimos. Te damos a ti la gloria y te damos toda la alabanza. Y en esta hora, Señor, ponemos este tiempo en tus manos para que tú nos guíes, Señor, que pongas tu palabra en nuestros corazones por tu Espíritu Santo y podamos, Señor, vivirla en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ya habíamos llegado al capítulo 9. El capítulo 9, como mencionamos en la lección pasada, vamos a encontrarnos la oposición, cómo se va a levantar ya contra el Señor Jesús. Y aquí habíamos comenzado a compartir en la última ocasión. Habíamos comenzado con el pasaje que está en los versículos del 1 al 8. Vamos a leer para retomar el estudio donde lo dejamos la vez pasada. Dice así. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Ya habíamos narrado que esto tiene que ver con la sanidad del paralítico que es traído por 4 amigos. Ya esto lo tocamos, lo comenzamos a tocar en la lección pasada, pero aquí en donde nos quedamos, en esa misma ocasión, vemos que dice, y al ver Jesús la fe de ellos, al ver Jesús la fe de ellos. Y aquí tengo 2 preguntas para hacerte, 2 preguntas para que meditemos en el texto. La primera pregunta, ¿cómo pudo ver Jesús su fe? Claro, tú me dirás, Jesús es Dios, Jesús tiene capacidad de ver el interior y de hecho ya lo habíamos visto y tocado en otros momentos. El Señor Jesús podía conocer lo que había en el corazón del hombre, pero es evidente que la fe se puede ver, aún para los que no somos Jesús. ¿Por qué? Porque la fe se ve por las obras. Lo dice Santiago. Santiago 2:18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Nuestras acciones reflejan la fe que hay en nosotros. Si hay una verdadera fe, tarde o temprano generará obras y esas obras hablarán de esa fe verdadera. Como pudo ver Jesús la fe de este hombre y de estos amigos que lo trajeron, semejante esfuerzo que Mateo no lo narra, pero lo narran Marcos y Lucas, que incluso descubren parte del techo para bajarlo hasta donde está Jesús, porque la puerta estaba bloqueada por tanta gente que se había juntado para ver a Jesús allí en Capernaum. Entonces esa acción da a conocer que había una fe realmente genuina que se toma tanto trabajo. Entonces las obras son importantes. Las obras son importantes porque muestran nuestra fe. No son lo que nos hacen salvos, no son lo que nos generan la salvación, pero son lo que surge de una fe que salva. Como lo dijo Calvino, la fe por sí sola salva, pero la fe que salva no está sola. Es decir, está acompañada de obras que generan una fe, que son generadas por una fe genuina. Ahora, la segunda, así que esa acción reflejó su fe. Ahora, la segunda pregunta, ¿la fe de quién vio Jesús? ¿La fe de los 4 amigos o la fe del paralítico? Bueno, en realidad vio la fe del paralítico y de sus amigos. Obvio, los que tomaron el trabajo de llevarlo hasta Jesús, descubrir el techo,
y bajarlo ahí en medio de toda esa muchedumbre, fueron esos 4 amigos. Pero el paralítico no pudo haber sido solamente un espectador inocente, que no tenía nada que ver y a lo mejor estaba ahí sencillamente porque el otro lo trajeron. No, porque si Jesús va a decir que sus pecados le son perdonados, es que Jesús vio en este hombre, en el paralítico, una fe genuina, porque la fe salvífica, esa fe por la cual nos son perdonados nuestros pecados, es personal. Nadie puede creer por mí, nadie puede creer por ti, ni siquiera tú puedes creer por tus hijos. Cada uno tiene que tomar su propia decisión de creer en Jesús como el Hijo de Dios. De tal manera que cuando Jesús le va a decir lo que ya sabemos acerca del perdón de pecados, es porque en el hombre, en el paralítico, había una fe genuina. Obvio que los amigos también tenían fe para haber hecho todo aquello de llevarle hasta Jesús. Seguramente podemos deducir que él les pidió o por lo menos consintió en que le llevaran hasta Jesús. Si fue de él originalmente la idea o los amigos le hablaron de que había un hombre que decía ser el Mesías y que hacía milagros, no sabemos quién fue el que tuvo primero la idea, pero evidentemente este hombre tenía en ese momento una genuina fe en Jesús como el Hijo de Dios, dado que fue perdonado de sus pecados, como vamos a ver. Entonces, entender esto, que la fe salvífica es personal. Ahora, ¿qué puedo yo hacer por una persona si yo no puedo creer por ella, no puedo creer por mis hijos siquiera? Bueno, lo que yo puedo hacer es primero orar por esa persona, que tenga una oportunidad en la cual la persona tenga la opción de aceptar a Jesucristo. Obvio, la decisión última será de esa persona. Y si ya puedo tomar yo acciones que le acerquen a esa persona, una invitación, yo mismo compartirle el evangelio o invitarle a la iglesia o a una reunión que le sirva de evangelización, pues todo eso lo puedo hacer. Pero al final la persona tomará su decisión. Eso es importante de entender. La fe salvífica es personal. Así que es la fe del paralítico y claro, la de los amigos también, pero la que llevó a que fueran perdonados sus pecados fue la del mismo paralítico. Y dijo Jesús al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ah, fíjate que ni el paralítico ni los 4 compañeros que lo trajeron habían dicho nada. El evangelista sencillamente describe que lo ponen ahí, que fue traído ante Jesús y es Jesús el que toma la iniciativa. Generalmente en la mayoría de los milagros tú puedes ver que alguien intercede delante de Jesús, alguien le pide que le sane a su hijo, le sane a su hija, que le sane a él mismo, a ella misma, pero es aquí Jesús el que toma la iniciativa y es el primero que se acerca. Él es, claro, es evidente lo que necesitaba el paralítico, es evidente cuál era el deseo de esto, pero es que Jesús también se adelantó a hacer la obra en él. Y es que como dice el Salmo 139:4, pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Él sabe lo que hay en nuestros corazones y sabía lo que había en el corazón de este paralítico. Y ahí vemos cómo él le habla. Él le habla de una forma que, dirigiéndose al enfermo, al paralítico, le dirige palabras que le generan confianza. Le dice: ten ánimo. Imagínate que el mismo Señor te anime. Y usa un término, hijo, o sea, un término familiar, un término que expresa un genuino amor hacia este hombre, este paralítico. Y le dice: tus pecados te son perdonados. Fíjate que el paralítico, ¿por qué fue llevado hasta ahí? ¿Cuál era su necesidad, según él y según sus amigos? El ser sanado. Él deseaba ser sanado, pero en verdad, ¿cuál sería su mayor necesidad? ¿Cuál es la mayor necesidad de todo ser humano? Ser perdonado de sus pecados, porque de nada nos sirve ser sanado de una enfermedad y terminar la eternidad en el infierno, ¿cierto? Y aún estando enfermo y llegando a fallecer físicamente, si tenemos la salvación, tenemos la vida eterna. Así que definitivamente que como lo veamos, el perdón de pecado es más importante que la salud física. Y Jesús evidentemente en este momento le concedió
que era más importante. Al ver que había la fe genuina en este hombre, le concedió el perdón de pecados, que era más importante que la misma sanidad. Y a veces, si nos ponemos a ver en nuestro propio caso, a veces tenemos invertidas nuestras prioridades y a veces ponemos más énfasis en nuestras necesidades materiales, que son reales y son importantes y ciertamente el Señor las suple, pero a veces las ponemos por delante las materiales, a las espirituales. Y esto a veces puede acarrearnos algunos errores. Ahora, eh, también entender que el perdón de pecados también es prioritario porque en algunos momentos son nuestros propios pecados los que nos llevan a las situaciones de salud física. Podría haber sido, no sabemos, pero podría haber sido que su condición de salud fuera consecuencia del pecado. O al menos el paralítico podría pensarlo así. Desde ese punto de vista era importante recibir el perdón de pecados si esto fuera el caso. Fíjate que en Israel, en la cultura judía de la época, había el concepto en ese momento de que toda enfermedad era producto del pecado. Te doy tres ejemplos. Por ejemplo, Rabí Amí decía, no hay muerte sin pecado ni dolor sin transgresión. Otro rabino, Rabí Alejandro, decía, el enfermo no se levanta de su enfermedad hasta que se perdonen sus pecados. Y por último, Rabí Hilla ben Abba decía, ninguna persona enferma se cura de su enfermedad hasta que se le perdonen todos sus pecados. Entonces ese era un concepto que se tenía. A lo mejor este paralítico había quedado en esta condición producto de alguna situación asociada a algún pecado o sencillamente lo pensaba así y necesitaba que se le perdonaran sus pecados antes de que fuese sanado. Mira, este concepto era tan así que si tú lees en Juan 9, 1 al 2, ves el caso muy conocido de aquel ciego de nacimiento. En Juan 9, 1 al 2 dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Lo ves? El concepto judío de la época era que toda enfermedad era producto del pecado de alguien. Entonces, esto es algo que probablemente estaría también en el trasfondo de esta decisión de Jesús de primeramente perdonar el pecado en este hombre en el quien vio una fe genuina. Pero sea lo uno o sea lo otro, lo cierto es que el perdón de pecados es mucho más importante que cualquier sanidad física. Y inmediatamente dice, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Los escribas entendían correctamente y en Marcos y en Lucas se ve más, la expresión es más elocuente porque dice que ellos decían que solo Dios puede perdonar pecados. Entonces ellos entendían correctamente que solo Dios podía perdonar pecados. En eso estaban en lo correcto. Y si ves todos estos textos, Salmos 103, 12, Isaías 1, 18, 43, 25, 55, 6 al 7, Jeremías 31, 34, verás que Dios perdona, es el quien perdona pecados, nadie más. Dice Isaías 43, 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Claro, nosotros podemos perdonar como personas, como individuos, podemos perdonar a alguien que nos ofendió. Eso estamos claros y de hecho eso es parte de las cosas que Dios nos anima a hacer. Lo que el Espíritu Santo en nuestros corazones va transformando para que seamos más proclives a hacer, el perdonar a los que nos ofenden. Pero estamos aquí hablando del perdón de pecado, ese perdón que quita de medio la culpa por el pecado. Por tanto, ese perdón en especial, ese tipo de perdón que es el que se habla aquí, ese solamente Dios lo puede dar. Entonces, en esto los escribas estaban en lo correcto. Ahora bien, aquí el punto es que Jesús es Dios o Jesús no es Dios. Dos opciones. Si Jesús no es Dios, entonces Él está blasfemando al estar perdonando pecados porque no lo puede hacer.
porque solo Dios lo puede hacer. Pero si Jesús es Dios, entonces sí puede perdonar pecados. Entonces aquí la disyuntiva es creer que Jesucristo es quien dice ser el Hijo de Dios, el Mesías, etcétera, y por tanto tiene el poder para perdonar pecados, o no creo que él lo sea. Evidentemente, para los escribas que estaban presentes no lo era. Es más, fíjate el término despectivo que utilizan. Dice, este blasfema. Y ese evidentemente es despectivo. De tal manera que para ellos Jesucristo era un simple rabí, inclusive impostor en cierto sentido, porque estaba abrogándose autoridad que no tenía según ellos. Y eso habla de que pensaban ellos acerca de Jesús. Ah, y esta oposición que se levanta contra Jesucristo es la primera que vamos a encontrar en el Evangelio de Mateo. Veremos que aquí, de aquí en adelante, vendrán otras más y cada vez van a ser más agresivas estas manifestaciones de oposición de parte de los religiosos de la época a Jesucristo. Pero esta es la primera mención de una oposición hacia el ministerio de Jesucristo. Esta que aparece aquí en este episodio del paralítico que fue traído ante Jesús. Y dice entonces, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Fíjate que ya con que Jesucristo les muestre que él conocía lo que estaban pensando, porque si volvemos al versículo o al texto anterior que acabamos de revisar, ellos dice que lo pensaban dentro de sí, es decir, no lo habían expresado verbalmente, pero Jesús conoció lo que había en sus corazones. Ya eso les daba a entender que él era el Mesías. Ello era una evidencia de su divinidad, el que él conociera los pensamientos de ellos. Fíjate que la palabra muestra cómo esto es una prerrogativa de Dios, el poder conocer lo que hay en el corazón del hombre. Dice Salmos 139, Salmo 139, 1 al 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Y en Juan 2:25, un pasaje que ya hemos citado en otras ocasiones, dice que no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y es más, en Juan 21:17, cuando Jesús se dirige a Pedro allá junto al mar de Galilea, allá después de la resurrección, y que Jesús le pregunta hasta 3 veces si le ama, al final dice que Pedro le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Ese tú lo sabes todo, es decir, tú sabes qué hay en mi corazón. O sea, Pedro reconoció que el poder divino que había en Jesús para poder conocer lo que había en el interior de nuestros pensamientos sin que ni siquiera lo expresemos. Entonces, esto de que Jesús les diese a entender que sabía lo que estaban pensando, ya eso les debería haber hecho, debía haberles a ellos hecho entender que sí estaban ante el Mesías. Pero bueno, sus corazones definitivamente estaban endurecidos y no le creyeron. Dice entonces, porque ¿qué es más difícil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Es una pregunta retórica, ¿no? Porque evidentemente ambas cosas solo las podía hacer alguien con poder divino. O sea, ninguna es fácil para nadie, definitivamente. Perdonar pecados o hacer que alguien sane. Pero Jesús los reta, ¿no? A que ellos mismos admitan que definitivamente que tenían que reconocer que si él hacía una cosa era porque podía hacer la otra. Ahora, evidentemente, el perdonar pecados no es visiblemente comprobable. Entonces, cualquier charlatán podría haber dicho, te perdono tus pecados, porque no iba a haber una prueba de que él no hubiese logrado que se le perdonen sus pecados. Obviamente ya habría que esperar a estar en la eternidad para ver si esa persona de verdad fue perdonada o no. Pero cualquiera podía decirlo porque
decir eso no tenía forma de ser probada inmediatamente. Pero la sanidad física sí. Si yo te digo y eres sano en el nombre de Jesús y la persona permanece enferma, evidentemente no tuve yo autoridad para haber dicho lo que dije. Entonces, desde este punto de vista, al ser comprobable visiblemente, sería más difícil para los hombres decir lo segundo. Entonces, esa es la lógica a la cual Jesús quiere llevar a estos opositores, a que comprendan o que ellos tengan que admitir que si él sanaba al paralítico es porque verdaderamente podía perdonar pecados y por tanto era el Mesías. Entonces dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Fíjate, como los rabinos habían enseñado que para que alguien sanara de su enfermedad debía antes ser perdonada de su pecado, el que posiblemente causó su enfermedad según ellos, el que Jesús sanara al paralítico confirmaría que sí tenía poder para perdonar su pecado. Es una lógica sencilla. Si Jesús puede sanar, Jesús es Dios y por lo tanto él puede perdonar pecados. Ese es el reto, podemos llamarlo así, intelectual, el ejercicio intelectual que ellos, el que él les plantea a estos escribas. De tal manera que ejecuta ante sus propios ojos un milagro, la sanidad del paralítico, para que ellos comprueben que definitivamente él tenía ese poder que solo Dios tenía y por tanto sí podía hacer lo que había hecho anteriormente, que era perdonarle sus pecados. Y dice que entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. La señal del paralítico entonces, como vemos, produjo en las personas asombro y Dios fue glorificado. ¿Qué sería de los escribas? No lo sabemos. A lo mejor alguno de ellos, Dios quiera que sí, su corazón fue tocado. Pero en fin, lo importante aquí a destacar al final de este pasaje es que el fin último de los milagros es el que Dios sea glorificado. No es para exaltación del ser humano, no es para engrandecimiento de la persona que Dios utiliza, sino que al final toda la gloria sea para Dios, porque es Él, es su poder y que en un momento dado utiliza instrumentos humanos, pero para su gloria. Eso lo debemos dejar muy, muy claro. Y bueno, pasamos entonces al siguiente texto que está en Mateo 9 al 13 y vamos a continuar aquí. Dice, pasando Jesús de allí, es decir, del pasaje anterior del paralítico que ya dijimos fue en Capernaum y eso lo revisamos en la lección anterior, dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Este texto lo tenemos que tener en los pasajes paralelos de Marcos 2, 13 al 17 y Lucas 5, 27 al 32. Anótalo para que lo revises cuando estudies esta lección. Marcos 2, 13 al 17 y Lucas 5, 27 al 32. Son los pasajes paralelos. Y decíamos que el texto comienza diciendo, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Mateo, como vemos, conecta este evento
con la sanidad del paralítico que acaba de narrar. Dice, pasando Jesús de allí. Es decir, que esto va a ocurrir a continuación de lo anterior. Por lo tanto, este evento ocurre en Capernaum. Es importante, por lo que vamos a ver posteriormente, establecer que esto ocurre en Capernaum. Ahí es donde tiene Jesús este primer encuentro con Mateo, o Mateo con Jesús. ¿Por qué es importante? Porque vamos a ver que Mateo era recaudador de impuestos, y este tipo de oficio, para este tipo de oficio, Capernaum era una ciudad estratégica. Estas son vistas de lo que actualmente son las ruinas de Capernaum, a orillas del mar de Galilea, en la orilla norte. Pero Capernaum estaba justamente sobre la vía que iba desde Siria hasta Egipto. Era una vía importantísima para el tránsito, inclusive los mismos romanos la utilizaban y la habían acondicionado para el tránsito de mercancías y de sus ejércitos de norte a sur y de sur a norte. Por tanto, esa vía pasaba por Capernaum y era importante allí para el cobro de impuestos, porque se cobraba por transitar por las vías romanas y se cobraba por las mercancías que eran trasladadas de una ciudad a otra para su venta. Así que Capernaum estaba en una vía principal, por lo cual era muy importante para el cobro de impuestos. También está justamente en el límite entre el territorio de Galilea, que era en ese tiempo regentada por Herodes Antipas, puesto por el gobierno romano, y la región de Batania o Gaulonitis, que era regentada por Herodes Filipe, su hermano. De tal manera que al estar en una frontera, al estar en un límite, el traer un producto de uno hacia otro lado y viceversa, acarreaba el pago de impuestos. Y esto se hacía en Capernaum. Además, al estar a las orillas del mar de Galilea, todo el tema de las pescas, el cruce de mercancías de un extremo al otro, de Decápolis, por ejemplo, a Galilea y viceversa, todo eso se cobraba los impuestos, de tal manera que era un punto estratégico para el cobro de impuestos, una localización neurálgica a este respecto. Y aquí dice que pasando Jesús por allí, vio a un hombre llamado Mateo. Fíjate que Mateo se llama a sí mismo por el nombre que recibiría después de hacerse discípulo. Este no era su nombre original. Es posible que el mismo Jesús le pusiera este nombre, como lo hizo con Pedro, recordarán. Si quieres lo puedes repasar allá en Mateo 16, 17 al 18. En Mateo 16, 17 al 18 está cuando cambia a Pedro de Simón a Pedro, el nombre. Bueno, es probable que algo así sucediese con Mateo, y que fuera el mismo Jesús quien le pusiera este nombre. Vemos que el nombre original de él era Leví. Lo leemos tanto en Marcos 2.14 como en Lucas 5.27, que hablan de que el nombre original de Mateo era Leví. Estos que son los pasajes paralelos, los textos paralelos en Marcos 2 como en Lucas 5, ellos hablan de Leví y no hablan de Mateo. Pero Mateo mismo, al referirse a sí mismo, se llama Mateo, prefiriendo él llamarse por el nombre que adquirió después de andar con Jesucristo, identificándose más con el nuevo hombre que llegó a ser que con el viejo Leví que fue transformado en Mateo. Interesante que Mateo mismo prefiere el nombre de Mateo, mientras que Lucas y Marcos lo llaman Leví en ese momento en que todavía llevaba ese nombre. Ahora bien, el que sea Leví su nombre original hace pensar que posiblemente venía de la tribu de Leví, lo cual haría todavía más conflictivo aquello de que fuera cobrador de impuestos, que fuera un publicano, por lo que vamos a ver lo que representaba ser un publicano. Así que eso, un detalle a tener en cuenta, si es que verdaderamente de su nombre se debía a que venía de la tribu sacerdotal, la tribu de Leví. Ahora, Mateo, interesante, Mateo significa don de Dios o regalo de Dios. Y verdaderamente Mateo fue un regalo de Dios para el Evangelio, porque Mateo
teniendo capacidad, sabiendo leer, porque para ser publicano, para ser cobrador de impuestos, tenía que saber leer, saber escribir, saber llevar números. Tenía que manejar en algún grado otros idiomas porque se tenía que lidiar con los romanos que hablaban latín, quizás con griegos que hablaban obviamente griego y obviamente siendo judío hablar el hebreo y el arameo. De tal manera que todas estas capacidades lo hacían un regalo de Dios para el ministerio. Y bueno, vamos a terminar aquí por hoy, puesto que ya hemos concluido en cuanto al tiempo. Así que no pierdas el pasaje porque allí ahí vamos a continuar la próxima vez. Hasta la próxima ocasión, que el Señor te siga bendiciendo rica y abundantemente.